programa de hoy desde el Vaticano, la Santa Sede aprueba la devoción a la Virgen de Medjugorje sin confirmar la sobrenaturalidad de las apariciones. Desde Colombia, al cumplir 116 años de existencia, la Conferencia Episcopal ordena su primer obispo afrodescendiente, Monseñor Winston Mosquera. Desde Brasil, ultramaratonista recorre más de 100 kilómetros durante 24 horas para llamar la atención sobre la defensa del niño por nacer y ayudar a un apostolado que adopta discapacitados. En casi la mitad de los países de África, los cristianos sufren persecución por profesar su fe, según el último informe sobre libertad religiosa en 2023 de ayuda a la iglesia necesitada. Mientras en Timor, despliegue de vallas para proteger al Papa a su paso entre la gente. En Singapur, apenas una cuerda separaba al gentío del Santo Padre, el viaje más largo del pontífice desde el ojo del fotógrafo de EWTN. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con información sobre la devoción a la Virgen de Medjugorje. Esta mañana el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en conferencia de prensa, definió la polémica alrededor del fervor a esta advocación de la Virgen María desde 1981, cuando comenzaron las supuestas apariciones de Nuestra Señora y que seguirían hasta hoy, según los videntes. Veamos. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe definió que los frutos espirituales derivados de la experiencia o devoción a la Virgen de Medjugorje justifican con creces que se permita el fervor público. Como saben, el Nihil Obstat, cuando se habla de un acontecimiento espiritual, significa que los fieles están autorizados a dar su prudente adhesión a ese fenómeno. Los fieles pueden recibir un estímulo positivo para su vida cristiana a través de esa propuesta espiritual. Y también está autorizado el culto público, es decir, está autorizado el culto público a María, Reina de la Paz. El documento, La Reina de la Paz, aprobado por el Papa y presentado en la rueda de prensa, autoriza a los fieles a adherirse a esta devoción. En un análisis detallado realizado tras casi 15 años de estudio, la Oficina de Doctrina del Vaticano no dijo que las apariciones a la Virgen en Medjugorje sean auténticas o de origen sobrenatural. Y aquí hemos recibido el decreto del obispo en lengua croata, y aquí está el sello y la firma del obispo. Y este es el decreto del obispo local, porque queremos continuar con la tradición de que es el obispo local quien hace el decreto, en este caso de nulla obstat. Sobre los mensajes de la Virgen en Medjugorje, el Vaticano precisa que aunque hay muchos elementos positivos que ayudan a acoger la llamada del Evangelio, algunos presentan errores teológicos, contradicciones o estarían relacionados con los deseos o intereses de los presuntos videntes o de otras personas. En el documento se destaca la paz como un elemento central de los mensajes presuntamente transmitidos por la Virgen. Afirma que la paz debe brotar de la caridad e implica también el amor hacia aquellos que no son católicos. En 1981, 6 niños y adolescentes dijeron haber tenido visiones de la Virgen en una colina en el pueblo de Medjugorje. Hasta hoy, algunos de los videntes originales afirman que las visiones ocurren desde entonces y que María les envía mensajes. Como resultado, Medjugorje se ha convertido en un importante destino de peregrinación. Solo el año pasado se distribuyeron 1,7 millones de hostias durante las misas celebradas allí, según el sitio web del santuario. Y ahora llevamos la atención hacia Colombia, donde el primer obispo afrodescendiente inicia ardua labor en el convulsionado territorio de su diócesis. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. El 14 de septiembre, al tiempo que la Conferencia Episcopal de Colombia celebraba 116 años de existencia, el país era testigo de un hecho histórico, la ordenación de su primer obispo afrodescendiente, Monseñor Winston Mosquera Moreno. En julio, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Quibdó, jurisdicción del Pacífico colombiano en el departamento del Chocó. Aunque en Colombia habitan cerca de 5 millones de afrodescendientes y en más de 10 jurisdicciones eclesiásticas hay pastorales afro, tener por fin el primer obispo afrocolombiano es una buena noticia para muchos. Monseñor Winston nació hace 57 años en Andagoya, Medio San Juan, municipio que hace parte de la diócesis de Itziminatado. El nuevo obispo narra que hace 34 años, cuando salió de su territorio para vivir en Cali, los seminaristas afro no estudiaban allí, sino en otras jurisdicciones, hasta que un obispo decidió que esto cambiara.
Hoy, la mayor parte del clero de esa iglesia particular es nativo, por lo que espera que su ordenación empiece a escribir un nuevo capítulo en la historia de la iglesia. Y hoy, gracias a Dios, yo diría que la mayoría, por no decir que el 90-95% del clero de esa diócesis es un clero nativo. De esa manera se sostiene la iglesia en el territorio, porque es un clero nativo. Todos con las falencias que podamos tener, porque así se empezó, pero si no se abría la posibilidad, ¿cuándo se iba a dar? Ahora se abre esta posibilidad conmigo, en la ordenación episcopal. Esperamos que no se quede allí y que muchos más, ojalá también de los pueblos originarios, podamos tener entre ellos obispos para atender a sus comunidades. Aunque el departamento del Chocó, donde nació e iniciará Monseñor Winston Mosquera su ministerio episcopal, es rico en fauna, flora y cultura, sus comunidades padecen la crueldad de la pobreza, la desigualdad, el conflicto armado y la explotación minera que deteriora cada vez más su territorio. Estas son algunas de las preocupaciones del nuevo obispo. Una cosa más que me preocupa y que de verdad también me duele es la deforestación tan bárbara que se ha hecho en el departamento de todo ese gran ecosistema, ya por esa voracidad en búsqueda del oro, y que lastimosamente los ríos del departamento, muchos de ellos han terminado contaminados con mercurio hasta la saciedad, y eso hace que prácticamente no haya vida en esos ríos, y que al mismo tiempo las personas que pues tengan que consumir sí o sí parte del pescado que aún todavía quedará por allí, pues terminan también contaminándose con el mercurio que los mismos pescados le van a transmitir. Mientras desempeñaba diversos encargos pastorales como presbítero en la Arquidiócesis de Cali, entre ellos vicario episcopal y párroco en la catedral, Monseñor Winston Mosquera visitaba permanentemente las comunidades del Chocó. No hay allá esas posibilidades para vincularse laboralmente y sacar adelante a sus familias. Entonces, son cosas que todos y cada uno de nosotros, por supuesto, los que somos del departamento y hemos sido formados por fuera, pues lamentamos que no podamos estar allá trabajando para nuestra gente porque las posibilidades también son mínimas. El obispo tiene claras las urgencias pastorales que atenderá en la diócesis de Quibdó luego del 5 de octubre, fecha en la que será su posesión. Tenemos que empezar de pronto a trabajar inmediatamente con las comunidades y, por supuesto, con las ONGs. Es el trabajo de verdad por la reconciliación ahí en el departamento y sobre todo ahí en esta diócesis de Quibdó. Cuando digo trabajar por la reconciliación y por la paz de ese territorio, es porque sí, es cierto, muchos jóvenes están de pronto cooptados ahora por la delincuencia. A los grupos ilegales que operan allí y al gobierno llamó al diálogo para solucionar la violencia. Decirle también a quienes hoy tienen prácticamente encerrados a los pueblos y a las comunidades, encerrados incluso a los jóvenes, a ellos también hacerles el llamado para que nos ayuden. Por favor, es necesario que eso ya cese, tanto odio, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre en los territorios. Y a las comunidades que sufren, el obispo les pidió no perder la fe en Cristo. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Por otro lado, en Brasil, desde el deporte también se ayuda a la defensa del niño por nacer. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta de qué se trata. Horas correndo, de día y de noche, 105 kilómetros y más de 230 vueltas en la Plaza de la Libertad. Así hizo el ultramaratonista Alexandre Díaz para llamar la atención para la defensa de la vida del niño por nacer. También para pedir ayuda para la comunidad del Niño Jesús, que cuida personas con discapacidades. Correr para mí es común. Correr para mí es algo habitual, es un privilegio. Por supuesto, doy gracias a Dios por tener esta disposición. Pero lo importante aquí es una causa, en una campaña que nos une, no solo a mí. Correr forma parte del evento. Para mí lo que me motiva es poder hacer esto todos los años, reunir amigos, reunir hermanos para ayudar a una institución que vive de la misericordia. Así que para mí tiene un gran valor.
La Comunidad del Niño Jesús es una asociación católica de vida consagrada fundada hace 34 años en Petrópolis, Brasil. Su misión, acoger al Niño Jesús en las personas con discapacidades y darles una verdadera familia. Ellos reciben los cuidados que necesitan, atención médica, terapias y educación. Esta fue la 10ª carrera por la vida. Desde que Alexandra conoció la Comunidad del Niño Jesús en 2015, sintió que debería usar su don con el deporte para ayudar a los discapacitados. Para él, la comunidad es su segunda casa. Lo que me atrae de la comunidad del Niño Jesús es la vida. Soy pro vida y ahí tenemos la visibilidad de lo que es poder vivir, tener la oportunidad de tener vida, de continuar con la vida. Eso me emociona mucho. La comunidad fue fundada por Antônio de Mello, conocido como Tony. Él adopta en forma legal a discapacitados. Tiene 46 hijos adoptivos. Esta carrera es mucho más que una recaudación de fondos para alimentos. Es mucho más que Alexandre corriendo aquí. Es una movilización por la vida. Es mucho más que lo que está pasando aquí en Praça da Liberdade, aquí en Petrópolis. Estamos pidiendo libertad. Libertad para vivir. Libertad para dejar nacer a los niños. Libertad para estar con las mujeres que están pensando en este procedimiento contra la vida. Estamos trabajando por la vida. Así que la carrera es más que eso. Va más allá. La carrera es la vida. La carrera por la vida también sirvió de inspiración a Pedro Santos Silva, uno de los 46 niños adoptados por Tonio. Pedro quedó parapléjico tras un accidente de moto en 2020. Sueña con ser atleta paralímpico. Apaixonado pelo esporte. Me encanta el deporte, las carreras, el atletismo es lo que más me gusta. Ahora tengo que buscar otras formas de practicarlo. En 2014, 2015 fui atleta. En 2015, 2014 fui atleta. Y es un proyecto que ahora... Es un proyecto que tengo ahora después del accidente, volver a ser atleta. Estar hoy en la carrera es otra motivación, una señal para seguir por este camino. Mais pedacinho de mais uma motivação para... La maratón empezó el último sábado al mediodía con un homenaje de la banda del ejército. A la medianoche, con la plaza vacía, Alexandre seguía corriendo. Ya había hecho 50 kilómetros. Obrigado. La carrera terminó el domingo a mediodía con una calurosa recepción. Es siempre una emoción. Siempre que hacemos algo de bueno por la humanidad es gratificante. Eso se extiende. El amor es contagioso. Y en la comunidad del Niño Jesús, que es un pedacito del cielo para nosotros acá en la tierra, encontramos la oportunidad de que Él haga lo que le gusta en beneficio de la caridad por estos niños que sobreviven de donaciones. Nessa terra, a gente encontrou essa oportunidade. É verdade, eu te digo. Alex y Marco Antonio, dos hijos adoptivos de Tonio, lo esperaban junto a las personas y otros maratonistas. En verdad eu te digo. No es por mí que estoy acá, es por ustedes, que podamos continuar con esta gran fiesta de caridad. Todo lo recaudado en alimentos y dinero va en beneficio de las obras de la Comunidad del Niño Jesús. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Y mientras en Brasil hay iniciativas para proteger la vida desde el vientre materno, en el Reino Unido ocurre lo contrario. A partir del 31 de octubre quedan prohibidos cualquier tipo de protesta, incluida la oración silenciosa, en un radio de 150 metros de los negocios del aborto. La ley también prohíbe la entrega de folletos o de activistas que inicien conversación con los que llegan a los centros del aborto. La sanción, multa máxima. Los obispos de Inglaterra y Gales condenan la norma, ya que representa una amenaza para la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión para personas de todas las creencias y también para quienes no tienen ninguna, señala.
Vamos a una pausa para volver. En casi la mitad de los países de África, los cristianos sufren persecución por profesar su fe, según el último informe sobre libertad religiosa en 2023 de ayuda a la iglesia necesitada. Desde Italia, en el día de su fiesta, la sangre de San Genaro vuelve a recuperar su estado líquido. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Según el último informe sobre libertad religiosa en 2023 de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, presentado al Papa a fines de agosto, en África están casi la mitad de los países en los que los cristianos sufren persecución por profesar su fe. Para saber más de la situación y sacar lecciones, nuestra corresponsal Ana Paula Morales habló con Marcela Sminansky, jefa de Relaciones con Gobiernos para Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. El 25 de agosto en la diócesis de Nouna, Burkina Faso, 26 fieles fueron asesinados por milicianos islamistas dentro de un templo protestante en el pueblo de Sanaba. Los terroristas degollaron a los varones cristianos mayores de 12 años. Varios católicos, entre ellos considerados contrarios a la ideología yihadista, forma de pensar que viene del Islam que usa el terrorismo para imponerse, así reportó la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN por sus siglas en inglés. Según Vatican News, durante agosto hubo actos de violencia de forma permanente en Burkina Faso por parte de los integristas islámicos. En base a su reciente informe sobre libertad religiosa en 2023, ACN denuncia la persecución sistemática contra los cristianos en África y la destrucción de sus comunidades e iglesias. La primera es la persecución sangrienta de las comunidades religiosas y todas sus consecuencias. Segunda, es la corrupción de los líderes, que conlleva impunidad para todos los atacantes. Y tercera, la influencia negativa de las nuevas reglas morales que llegan de Occidente, las cuales se les impone como lo que el Papa ha definido la colonización ideológica, que impone las condiciones de vida o los pseudovalores de Occidente a los países en África. En Nigeria, más de 16.000 cristianos fueron asesinados entre 2019 y 2023. Los responsables son los llamados pastores de la etnia Fulani y otros grupos extremistas. El gobierno nigeriano es criticado por permitir la impunidad, según el último informe del Observatorio de Libertad Religiosa en África de la Fundación Plataforma para la Transformación Social, organización sin fines de lucro de los Países Bajos. Lo que estamos ahora desde hace unos 4 años atestiguando es que suceden al mismo tiempo que los gobiernos en las capitales están haciéndose muy modernos y quieren tener derecho a más préstamos, etcétera. La doctora Szymanski expresó que a los obispos africanos les preocupa la ayuda financiera internacional condicionada a aceptar valores morales contrarios a las tradiciones africanas. Por ejemplo, entidades de Estados Unidos y Europa condicionan la cooperación a que sean aprobadas leyes que favorezcan el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia. Entonces se quieren hacer aparecer más como los países occidentales, renunciando así a una serie de principios en los que su propia población no cree pero nada. En Sudán del Sur, el padre Luke Yuwe y su conductor fueron declarados muertos tras meses de búsqueda este año. La jefa de relaciones con los gobiernos de ACN dijo por qué cree que aumenta el asesinato de sacerdotes en África. La Iglesia está siempre tratando de luchar por la justicia. Se ofrece para mediar en los conflictos sociales, entonces ellos se interponen con mucha frecuencia y dicen: vamos a ver, autoridades nacionales e internacionales, por favor, que se acabe esta indiferencia ante las masacres cotidianas. Nos matan a punta de machete. En la diócesis de Wajikouya, en Burkina Faso, hay 61 jóvenes perseverando en su vocación sacerdotal, a pesar de que puede costarles la vida. ACN los apoya en sus estudios. Ana Paula Morales, EWTN Noticias. Frente a los ataques a la libertad religiosa en África, la Iglesia en Kenia enfrenta una situación de relativa estabilidad en comparación con otros países del continente, aunque se mantiene vigilante frente a posibles amenazas de grupos extremistas en la región. Escuchemos al padre Bosco Nyala, director de Asia-África. One is that the church has La Iglesia ha instado repetidamente a los gobiernos africanos a asumir su responsabilidad de proteger tanto a los ciudadanos como al personal eclesiástico. Los líderes de la Iglesia, a través de las conferencias episcopales y de manera individual, han llamado a los gobiernos a garantizar la seguridad. Además, la Iglesia ha recaudado fondos para mejorar la seguridad en las instalaciones religiosas. Un ejemplo es el Seminario del Buen Pastor en Nigeria, donde se construyó una cerca para proteger a los seminaristas tras un secuestro hace algunos años. También se
se insiste en la importancia de que los individuos tomen precauciones personales y permanezcan en lugares seguros. Be in places that are safe. So personal safety. El Papa Francisco agradeció a Dios por el don de su reciente viaje a 4 países de Asia y Oceanía. Daniel Ibáñez, fotógrafo de WTN, estuvo al lado del Santo Padre capturando los momentos más destacados de la visita. Ahora está conectado con nosotros para hablarnos de su experiencia como enviado especial en la gira apostólica más larga del pontificado de Francisco. Daniel, un gusto tenerte nuevamente con nosotros en WTN Noticias. En tu tarea como fotógrafo, ¿qué fue lo más difícil al cubrir la presencia del Papa en Indonesia, un país con mayoría musulmana? Yo creo que el momento cumbre de la visita y quizás el momento más difícil de cubrir fue la mezquita. El Papa Francisco ha visitado la explanada de la mezquita, hubo un encuentro interreligioso y creo que era difícil digamos, cubrir porque eran tanta gente de diferentes culturas. Creo que ha sido un encuentro muy bonito, muy importante, porque en la misma, digamos, explanada de la mezquita, de frente se encuentra la catedral de la catedral de Yakarta. Y me llamó la atención quizás porque yo vivo en Italia y quizás una mezquita la ves, sobre todo en Roma, está muy lejos de San Pedro, ¿no? Entonces prácticamente la mezquita estaba enfrente de la catedral de Yakarta, ¿no? Y bueno, fue un encuentro muy interreligioso, muy espiritual, y también se ve Santo Padre que estaba agradecido, firmar un documento, y luego sobre todo que es un hecho destacable que hay un túnel, que se inauguró un túnel que luego el Papa Francisco no bajó, es un túnel que conecta la catedral con la mezquita y la mezquita con la catedral. Y creo que fue el momento cumbre quizás de esta visita apostólica a Indonesia. Interesante lo que nos dices, Daniel. Y en Timor Oriental, ¿qué fue lo que más te cautivó? Timor Oriental me llamó la atención, hoy la vuelta a repetir el Santo Padre, los niños, ¿no? Es un país en crecimiento, con muchísima natalidad, y las calles estaban llenas, había 7, 8, 9 filas, habían decretado fiesta nacional con la visita del Santo Padre, y bueno, pues una Santa Misa con 600.000 personas es una Santa Misa, digamos, muy grande. Es verdad que era una gran explanada, pero prácticamente la mitad de la población de la capital estaba durante la Santa Misa. Y así, para destacar, cuando llegamos al aeropuerto, cuando íbamos los periodistas hacia el hotel donde nos hospedábamos, las calles estaban llenas, es decir, lo que el trayecto hubiera sido 10 minutos se convirtió en 30 minutos porque estaba lleno a rebosar por la visita del Santo Padre. Realmente fue increíble, vimos la cantidad de gente masiva en la misa, ¿no? ¿Cómo observaste, Daniel, el encuentro del Papa con los católicos en Papúa Nueva Guinea? En Papúa Nueva Guinea creo que el encuentro clave fue el encuentro, digamos, principal quizás fue en Manimo. Es verdad que la Santa Misa, primero celebrada en Port Moresby, fue un encuentro muy espiritual. Luego me llamó la atención también que, bueno, pues son indígenas, ¿no? Y por lo tanto, pues visten como tales, ¿no? Y quizás en Manimo, que el Papa Francisco fueron 2 horas de avión de ida y 2 horas de avión de vuelta para ir a este lugar, me llamó la atención que había unos argentinos que estaban llevando una comunidad católica adelante, ¿no? Las escuelas, gente que obviamente viven como indígenas, ¿no? Y que poco a poco, pues bueno, conocen a este Señor, a este Jesucristo, y me llama la atención, ¿no? Que a veces pensamos que esta evangelización, ¿no? El poder contar lo que es Cristo a los demás, ¿no? Y ellos vestían como tal, estaban casi semidesnudos delante del Santo Padre, pero son sus culturas y sus creencias, ¿no? Y creo que el momento cumbre fue el propio Manimo, ¿no? El estar con los más, con la periferia de las periferias. Entonces creo que este fue el momento clave, digamos, de la visita a Papúa Nueva Guinea. Daniel, y el viaje apostólico terminó en Singapur. ¿Qué contrastes o similitudes pudiste observar entre la relación del Papa con los católicos de esa nación frente a los de los otros países visitados en la gira? Bueno, Singapur es un país muy ordenado. O sea, lo que más puedo destacar es que la Santa Misa se celebró en un estadio cerrado. Entonces me llamó la atención que lo que pasaba, por ejemplo, en Timor-Leste, que había que poner un montón de vallas porque si no la gente saltaba al papamóvil o al Santo Padre, o sea, había un montón de seguridad, con una cuerda. Ellos fueron superordenados y poco a poco el Papa Francisco saludó a cada niño, a cada persona antes de celebrar la Santa Misa.
No solo fue, digamos, la parte católica de Singapur, sino que también vinieron católicos desde Macao, católicos de Hong Kong, católicos de toda Asia para estar con esa Santa Misa con el Santo Padre. Y la verdad es que, o sea, quizás la visita de Singapur pasó un poco desapercibida porque, bueno, no hubo una gran celebración de bienvenida del Santo Padre o una celebración de despedida del Santo Padre, ¿no? Fue algo más, digamos, más diplomático, pero aún así yo creo que había gente y estaba deseosa de conocer al Vicario de Cristo en la Tierra, poder tener un encuentro con él. Y para destacar quizás sea el último encuentro que el Santo Padre llevó a cabo, que fue el encuentro con los jóvenes, donde diferentes culturas, sean musulmanes, católicos, cristianos, incluso judíos, de cualquier otra religión, pueden llegar a estudiar en común y estar en un centro de estudios en común, ¿no? Y prueba de esto fue el último encuentro que el Santo Padre realizó en Singapur. Qué importante, Daniel, lo que nos has comentado. De verdad, gracias por contarnos tus experiencias y gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. Es tradición que cada 19 de septiembre y en otras 2 ocasiones del año sucede el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, que el resto del año se conserva sólida en un relicario por siglos. Hoy no ha sido la excepción. Este jueves, feligreses en Italia fueron testigos del milagro de la licuefacción o retorno a su forma líquida de la sangre de San Genaro. El arzobispo Domenico Battaglia presidió la Eucaristía en la catedral. Recordó que cada gota de esta sangre nos habla del amor que es Dios. Y ahora, para conocer más sobre la fiesta de San Genaro, patrono de los donantes de sangre, escuchemos al padre Juan Carlos Vasco, director de Hablar con Jesús. Buenos de Dios. Celebramos hoy a San Genaro mártir, un obispo que nació en el 272, es ya muy antiguo, y que murió en la gran persecución que Diocleciano hizo hacia el 300-303. Él, junto con otros sacerdotes, él era obispo, se puso en contra del emperador que quería que renieguen de su fe. Y él, por supuesto, siguió defendiendo su fe. Desde los primeros años tuvo muchísima fama entre los cristianos porque se conserva unas ampollas junto con su sangre que se licuefacta, o sea, se vuelve líquida cada cierto tiempo. Y de hecho, este año, en el 2023, se ha vuelto a confirmar el milagro. Estas ampollas están en el reino de Nápoles, en la ciudad de Nápoles. Este milagro, ¿qué nos enseña? Que para Dios no hay ninguna cosa que se vaya más allá de su poder. Él puede hacer todas las cosas. Y ha querido este pequeño símbolo, un pequeño símbolo que nos sirve a los cristianos para mantener la fe, que nos sirve a todos para ver la calidad y la prueba de los mártires entre nosotros, que son en definitiva una semilla de fe. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado hasta aquí. No dejen de seguirnos en las redes sociales. También de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.